Queridos escuchas, sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de Histriónicos Podcast, apto para casi todo tipo de público, con la advertencia de que somos políticamente incorrectos. Prepárense para emociones, historia, histeria y sobre todo histrionismo. Bienvenidos a un episodio más de Histriónicos Podcast. Queridos amigos y seguidores, nos encontramos una semana más en su podcast de confianza. Es que el episodio de hoy sí está bien lleno de drama, chiste y sazón. ¡Ay, ahora qué sazón! Pues en efecto, hoy nos adentramos en uno de los temas más fascinantes de la creación humana. Los personajes que no envejecen, esas figuras que nos representan a todos sin importar el tiempo ni el lugar. Así es, Tega. Hoy tenemos una comparación que a muchos les sorprenderá, pero que tiene una profundidad increíble. Antes de todo, primero que nada, ¿cómo estás, López? Estoy muy emocionado con el capítulo de hoy, que es la secuencia del capítulo anterior. ¿Y tú cómo te encuentras, Tega? Contenta de un episodio tan especial. Y, si es cierto, vayan a ver el capítulo anterior si no lo han visto. Suscríbanse en todas nuestras redes sociales. Nosotros somos Histriónicos Podcast. También lo pueden escuchar, Y ahora sí comencemos. Vamos a analizar los arquetipos de dos gigantes separados por siglos, William Shakespeare y nuestro apreciado y querido Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Y es que uno escribía las obras que te hacen llorar del drama y el otro pues hacía programas. Bueno, a veces también te hacían llorar, pero de la risa. Totalmente. Imagínate si se hubieran conocido. Shakespeare le dice: escribí Hamlet, la obra maestra sobre la duda existencial. Y en eso Chespirito le contesta: ah, sí, pues yo escribí El Chavo, que también tiene dudas. Dudas si lo que le dieron de comer es comida o es sobra. Y casi es lo mismo. Pero hablando en serio, ambos nos hablan de lo mismo, el ser humano. Y hablaremos con rigor, basándonos en estudios de Arnold Bloom y de Nord Fry, la biografía oficial de Sin Querer Queriendo y toda la crítica especializada, así que esperemos que no nos dé la chiripiorca. ¿Qué es un arquetipo y el héroe trágico? A ver si muy estudiada, Tega. Defínenos a los arquetipos. Pues según nuestras fuentes más confiables, el arquetipo es un modelo. Este se repite en todas las culturas porque responde a algo esencial dentro de nosotros. Y no hubo nadie que lo perfeccionó tanto como Shakespeare. Ese hombre sabía lo que hacía. Fíjate que según Arnold Bloom, Shakespeare prácticamente inventó la forma en que entendemos a los seres humanos hoy en día. Claro, antes de él los personajes eran muy simples. El bueno era bueno, el malo era malo, y Shakespeare dijo: no, espera, aquí todos tenemos un poco de todo. Fue el primero en darse cuenta de que el ser humano es complejo. Básicamente fue el primer guionista que entendió que nadie es 100% ángel ni 100% demonio, como tu compa que es 100% molesto. ¡Cuánto odio y qué preciso! Y es que el gran modelo que creó es el héroe trágico. Tiene cualidades excepcionales como nobleza, inteligencia, y su único defecto era fatal. ¿Y qué lo destruye? Lo cancelaban de la nada. No, nada de funas. Caen desde la gloria hasta la ruina por sus propias decisiones. Es decir, son tipos que lo tenían todo para ganar el premio mayor, pero terminan perdiendo hasta la camisa por su propia culpa. Como Macbeth, que quería ser rey y terminó muerto. Imagínate, tanto problema por un trono y al final ni siquiera le sirvió para sentarse cómodo. O Hamlet, que su defecto es la duda. Hago esto, no lo hago, vengo, me voy. Tanta indecisión que al final murió de todo menos deprisa. Y eso es lo que nos dice Northrop. En la anatomía de la crítica, estos personajes nos muestran que nuestro peor enemigo está dentro de nosotros mismos. Hamlet no murió por el villano, murió porque pensó un chorro. Le pasó como al que va a comprar zapatos, duda entre dos pares y al final se queda sin ninguno y con los pies cansados. Como el perrito de las dos tortas. Pobrecito. Pobrecito. Pasemos a dos figuras inseparables:
el mal absoluto y la sabiduría. Primero, el villano maquiavélico. Shakespeare los hizo inteligentes, elocuentes, calculadores y muy carismáticos. Antes los malos eran tontos y feos. Él dijo, el verdadero mal es el que te sonríe mientras te clava la daga. Exacto. Y sus rasgos no tienen escrúpulos. Usan la mentira y la psicología. Lago, en Otelo, es el rey de esto. Le dice al moro cosas como, oye, yo no digo nada, pero tu esposa... ¡Qué buen gusto tiene para el pañuelo! Y le metí ideas en su cabeza hasta destruirlo. Él es, digamos, el abuelo de todos los chismosos de la historia. Y si viviera hoy, sería como muy amigo de Pati Chapoy, o sería un administrador del grupo de vecinos de WhatsApp. Ese sí nos haría mucho daño. ¡Qué horror! Según William Hazlitt, estos villanos son la razón sin moral. Son muy listos, pero usan su inteligencia para dañar. Y en el lado opuesto tenemos al sabio, o mentor, mayor, experimentado, representa la prudencia y la moral. Su función es guiar, aunque tampoco son infalibles. Y menos mal, imagínate si fueran perfectos. Uy, serían aburridísimos. Fray Lorenzo, en Romeo y Julieta, quería ayudar con un plan, según él, genial. Fíjate nada más, tómate esta pócima que te hará parecer muerta. Vaya solución, el muchacho se asusta, se desvive, ella despierta y también se desvive. Menudo consejito nos dio el fraile. Era sabio, sí, pero de seguro nunca pasó un curso de resolución de conflictos. Su consejo fue peor que el problema. Próspero en la tempestad también es sabio, pero pasa todo el libro enojado. Imagínate, tienes poderes mágicos y lo único que haces es regañar a la gente. Es como ese tío que sabe de todo, pero cada vez que habla te deja con cara de tonto. Ay, ahora, dos de las creaciones más geniales, el loco o bufón, parecen tontos, hacen chistes, dicen disparates, pero son los únicos que te van a decir la verdad. Enid Welsford, en Shakespeare Fools, explica que son la conciencia disfrazada de broma. Es que son geniales. Al rey Lear, que estaba todo orgulloso y arrogante, su bufón le decía, «Señor, usted está más loco que una cabra, ¿sabe?» Y como era el tonto del pueblo, se lo permitían. Es igual que cuando tú le dices una verdad dura a un amigo, pero le dices, «Es broma, es broma». Y así te la aguanta. El bufón fue el primero en usar la técnica de «te lo digo en broma para que te lo creas en serio». Y cerramos con esta mujer compleja. Aquí Shakespeare fue siglos adelantado. Antes, las mujeres eran santas o malvadas. Él las hizo inteligentes, con voluntad, desafiantes. Julieta, Cleopatra, Rosalinda, mujeres que deciden su destino. Claro, Shakespeare entendió algo que muchos tardaron en entender, que la mujer no es el premio, es la que reparte los premios. Beatriz es mucho ruido y pocas nueces. Por ejemplo, le dice al hombre cosas tan directas que el pobre no sabe dónde meterse. Esas mujeres de Shakespeare son las abuelas de las mujeres modernas, independientes, listas y que si quieren algo, lo toman. Hasta aquí la primera parte, el héroe que cae, el villano inteligente, el sabio que se equivoca y el tonto que sabe todo. Vimos palacios, reyes y tragedias. Pero en la segunda parte, bajamos la cuesta y llegamos a la vecindad, donde no hay reyes, pero sí hay alguien que te cobra la renta y eso es peor. Pasamos de las cortes isabelinas a la vecindad, más famosa de América Latina. Y aquí, según su biografía, sin querer queriendo, Chespirito construyó personajes basados en la realidad, la pobreza y la dignidad. El primero, el inocente, el niño eterno. Las características: inocencia absoluta, no conoce el mal, son humildes, dignos, pero pobres. El ejemplo máximo, el Chavo del Ocho. Vive en un barril, tiene hambre, está sucio, pero es el más noble de todos. Es que el Chavo tiene una ingenuidad impresionante.
Si le dices que el cielo es verde, él te cree. Es tan ingenuo que si le vendes un gato por liebre, él te lo agradecerá que le regalaste la mascota. Es verdad, y tiene una lógica única. Recuerda cuando decía, es que no me aguanté. Esa es la explicación para todo. Si rompe algo, si se cae, si se come tu torta, todo es porque no se aguantó. Yo quiero usar esa excusa con mi jefe, por ejemplo. Cuando llegué tarde, es que no me aguanté y me quedé dormida. De seguro no me funciona, pero el chavo salía libre siempre. Y justo al lado su contraparte genial. El héroe paródico o falso héroe. El Chapulín Colorado. Quiere ser héroe, defensor, valiente, pero es torpe, miedoso y sin ninguna habilidad especial. Su frase es histórica. No contaban con mi astucia. Y justo en ese momento es cuando hace la mayor tontería de todas. Es que es el héroe más humano que existe, como lo decíamos en el capítulo anterior. No tiene superfuerza, ni vuela, ni es invulnerable. Al contrario, todo le duele, se golpea con todo, le da miedo hasta su propia sombra. Es como los amigos que dicen, yo te defiendo, tranquilo. Y en cuanto ven mi tote, mira que se agarran corriendo y se esconden detrás de ti. Pero lo queremos porque representa la intención de querer ayudar, aunque seas pequeño o demasiado torpe para eso. Ahora, dos personajes que son el alma de la comedia y de la sociedad latinoamericana. El pícaro o vivo, pero inofensivo. Chespirito retoma la tradición antigua, pero le quita la malicia. Son astutos, sobreviven con ingenio, mienten un poquito, pero nunca hacen daño. ¿Sabías que el rey es don Ramón? Es desempleado, debe la renta desde hace siglos, vive del cuento, siempre tiene una excusa. Ay, es que me despidieron por no ir a trabajar. Vaya motivo. Pero es buen padre, buen amigo y noble. Don Ramón es el ejemplo perfecto de la picardía latina. Nos las ingeniamos para todo, para conseguir comida, para no pagar, para arreglar cosas rotas. Arreglamos hasta el hambre con un vaso de agua y un pedazo de pan. Somos ingeniosos por necesidad. Exacto. Y frente a él siempre chocando la autoridad pequeña, estricta pero insegura. Se creen superiores, mandan, exigen respeto, pero en realidad son débiles, se dejan engañar y nadie los toma en serio. El profesor Girafales, por ejemplo, habla muy fino, dice qué barbaridad, se cree muy sabio, pero el chavo le hace preguntas y él termina más confundido que antes de empezar la clase. Es que la autoridad en Chespirito es pura apariencia. El señor Barriga es el dueño, tiene el poder, pero siempre termina golpeado, pisado, hasta sin poder cobrar. Es de esos jefes que dicen ser los dueños de todo, pero al final los empleados somos los que hacemos que todo funcione. La autoridad se cree el jefe, pero don Ramón es el que mueve el mundo, aunque sea movido con excusas. Girafales es la definición, se cree sabio, pero es el que menos entiende la realidad. Como los que van a la universidad 10 años, salen con muchos títulos y en la vida práctica no saben ni cocinarse un huevo. ¿Alguien en particular de quien queramos hablar? Cerramos esta parte con dos modelos fundamentales. La mujer sensata y sincera, inteligente, práctica, que dice lo que piensa, es la voz de la razón. Doña Florinda, la chimostrufia, son las que sostienen el mundo. Es que en la vecindad las mujeres son las que tienen la cabeza en su lugar. La chimoltrufia es la maestra en decir las verdades con frases larguísimas. Pues fíjese usted, mire nada más, mire que habla 3 minutos sin respirar, pero al final tiene toda la razón, como la mamá que regaña. Habla, dice de todo, y al final te das cuenta pues que tenía la razón. Por eso las madres son las verdaderas dueñas del universo. Y el último gran arquetipo, el confundido, el equivocado siempre. Buenas intenciones, pero todo lo que hacen o dicen sale mal. Confunden nombres, enfermedades, palabras, etcétera, etcétera. El doctor Chapatín.
Va a curar, trae su caja de remedios y termina lastimando más al paciente que la enfermedad misma. Era médico, sí, pero de seguro se equivocó de carrera. Debió ser constructor porque siempre estaba armando líos. O el chaparrón Bonaparte, que se cree guerrero y es un desastre. Viven en su propio mundo. Estos personajes son como el amigo que te quiere ayudar a mudarte. Llega con las mejores intenciones, pero te rompe un florero, tira una puerta y al final tienes que ayudarlo tú a él. Buenas intenciones, pero mejor que no nos ayuden. Hemos recorrido todo el universo de Chespirito, del niño inocente a la autoridad que no manda. Y ahora viene lo mejor. En la tercera parte vamos a cruzar todo esto. ¿Qué tiene que ver Hamlet con el chavo? ¿Qué reacción hay entre Macbeth y Don Ramón? Acompáñanos a descubrir que al final todos somos lo mismo, solo vestidos diferente. Comparación y legado. Paralelos ocultos. Lo mismo, distinto vestido. Ahora sí vamos a una sección que nos ha gustado mucho. Es correcto, ya toca nuestra sección Chisme Chismoso. La parte del episodio donde nos metemos en todo, hasta en lo que no nos importa. Oigan, ¿pero qué tiene que ver Shakespeare, que escribía de reyes y tragedias, con Chespirito y sus personajes de la vecindad? No entiendo, pues le tenemos una noticia. Tienen más en común de lo que ustedes con su vecino. Es el mismo espejo, nada más cambiaron el decorado. Tal cual, Tega. Y vamos a empezar con la comparación más buena. El héroe trágico contra el héroe paródico. Fíjense bien, Shakespeare nos trae al héroe que lo tenía todo, pero cae por sus propias fallas. Y Chespirito nos trae al héroe que ya empezó abajo y aún así se las ingenia para meterse en líos. Exacto, y miren nomás que Macbeth, el de Shakespeare, quería conquistar el mundo, ser el rey, tener poder. ¿Y qué pasó? Pues terminó desvivido. Y del otro lado tenemos al Chapulín Colorado, que también quería ser héroe, defender a todos los débiles, tenía cómics. ¿Y qué pasó? Sí, casi se desvive, pero de puro miedo, ¿eh? Es que es la verdad, Macbeth es la tragedia pura. Shakespeare lo pone súper serio y el Chapulín es pura comedia. Pero ojo, los dos se equivocan feo al querer ser más grandes de lo que son. El Chapulín es como un Macbeth, pero en versión chistosa y con calzones de fuera. Tal cual, Macbeth gritaba, ¡vamos a conquistar! Y el Chapulín dice, ¡vamos a ayudar! Pero eso sí, tápense los oídos y agárrense fuerte porque se va a armar el mitote. Es la misma intención, distinto resultado. Y hablando de personajes oscuros, miren este otro. El villano maquiavélico frente al pícaro. Por un lado tienes a Lago, el malo de Otelo, inteligente, calculador, lleno de malicia. Su único objetivo es hacer daño y destruir a la gente. Ese sí que era tóxico de verdad. Uy, ni lo digas, ese hombre era puro veneno y hasta en la mirada. Pero ahora pongan atención al otro lado. Don Ramón. Él también es inteligente, muy vivo, astuto, se la sabe de todas, pero ¿saben qué? Lo único que él quiere es llegar al fin del mes. Comer algo, sobrevivir. Esa es la gran diferencia. Totalmente. Lago usa su inteligencia para destruir y Don Ramón usa la suya para no pagar la renta. O sea, comparado con Lago, Don Ramón es casi un santo. Bueno, casi. Tampoco es bueno que no te guste cumplir tus deberes, pero nunca le haría daño a nadie. Y no se vayan, que ahí viene lo mejorcito. Fíjense lo que pensamos. El sabio y el loco de Shakespeare contra la autoridad y el inocente de Chespirito. ¿Se acuerdan que Shakespeare decía que el tonto, el bufón, era el único que decía la verdad? Claro, mientras el rey estaba todo orgulloso y creyéndose gran cosa, el bufón le decía sus verdades en la cara. Y como era el loco, se lo dejaban pasar. ¿Y qué pasa con Chespirito? Exactamente lo mismo. Solo que aquí, el que se cree sabio es el profesor Girafales con sus títulos y sus palabras bonitas. Y el que dice la verdad es el chavo, un niño de 8 años, que a veces ni siquiera sabe leer correctamente,
pero entiende la vida mucho mejor que el maestro ese con tantos estudios. Es como el dicho, más sabe el diablo por viejo que por sabio. Pero bueno, ¿más sabe el chavo por inocente que el profesor por maestro? Qué cierto es. Girafales se hace el importante, el que manda, el que tiene la razón y termina siempre hecho bolas con las preguntas del chavo. Ahí está la enseñanza. La verdad no está en los títulos, está en la sencillez y la humildad. Y cerramos esta comparación con las reinas de la casa, las mujeres. Claro, la mujer compleja de la que hablábamos de Shakespeare, contra esa mujer sensata de Chespirito. Aquí no hay discusión, Tega. En las obras de Shakespeare tienes a Julieta, a Beatriz, mujeres que mandan, que deciden, que son inteligentes y tienen el control. Y en Chespirito tienes a doña Florinda o a la Chimostrufia. ¿Qué tienen todas ellas en común? Que son las que tienen la razón siempre. Amén a eso. Ellas son las que organizan, las que ponen orden, las que dicen que sí y que no. Shakespeare lo supo. Chespirito lo reafirmó. El mundo funciona gracias a las mujeres, porque si fuera por los hombres, a lo mejor estaríamos viviendo todos en barriles o comiendo tortas de jamón que se nos caen al suelo. Pero bueno, eso ya es lo último que hacemos. Pero ellas son las que corrigen. Eso de vivir en barriles estaría bien. Un barril de cerveza. Está muy bien, ¿no? Esa es la pura verdad. Sin ellas, esto y todo sería un desastre total. Las amamos, mujeres. Pero ojo, que no todo es igual. Ay, como cuando estabas tú. Aquí es donde se separan los caminos. Y está buenísimo el detalle. Shakespeare escribía sobre reyes nobles, gente de lana y poder. Y su visión de la vida era súper trágica. Él era histriónico. Era muy pesada. ¡Ah! Demasiado. Si te ibas a ver una obra de Shakespeare, ya ibas preparado. Pero a lo mejor sale muerto. Ni se te entiende, di bien. Si ibas a ver una obra de Shakespeare, seguramente ya ibas preparado. Bueno, entro vivo, pero salgo triste y seguro se muere la mitad de los personajes. Ir a ver a Shakespeare era casi como ir al dentista. Sabías que ibas a sufrir. De hecho, hay un meme, a ver si lo encontramos y lo pegamos ahí en los comentarios, que está precisamente Shakespeare como en un estudio escribiendo, pero un Shakespeare como de niño. Ajá. Y le grita, bueno, en otro cuadro, son como cuadros de cómic, le grita a la mamá. ¿Ya ven a comer o qué? Ya ven a comer. Y todos se murieron, fin. Shakespeare escribiendo todas sus obras. Pero bueno. Ay, no. Acuérdense que no todo es igual, ¿eh? Aquí es donde se separan los caminos. Y está buenísimo el detalle. Tal cual, él decía cosas como, la vida no es nada. Es solo una sombra que camina, llena de ruido y furia. Vaya forma de ver las cosas, ¿no? Y ahora comparen eso con lo que nos dice Chespirito, por ejemplo. ¡Qué cambio total! Una maravilla, porque Chespirito te dice, mira, la vida es una vecindad chiquita, llena de problemas. Todos nos gritamos, todos nos hacemos bromas, pero al final del día nos reímos juntos y nos comemos una torta. Esa es la gran diferencia. Él lo ve todo desde la alegría. Claro, los personajes de Chespirito son pobres, tienen carencias, les falta de todo un poco, pero son riquísimos en amigos, en cariños, en momentos. Y lo mejor, nadie fallece de la nada. Todo se arregla, o si se rompe al ratito ya se les olvidó, y siguen como si nada hubiera pasado. Es pura esperanza. Y fíjate que esto está buenísimo. El defecto fatal en Shakespeare sí tiene un defecto. Si te equivocas, si tienes una falla, te destruye. Ahí está Hamlet, por ejemplo. Su falla era dudar de todo, pensar demasiado. ¿Y qué pasó? Sí, nos fue con San Peter. Con San Peter. Qué dramático todo, ¿no? Pero mira, a Chespirito aquí, el tener defectos o equivocarse era lo que te hacía creíble. El chavo duda si la torta era suya o si ya se había equivocado y se había comido la de Kiko, pero le daba igual y era feliz. Shakespeare te grita, ¡cuidado! Ese error te va a acabar. Y Chespirito dice, todos fallamos y ¿qué tiene? Aquí seguimos, parados y sonriendo. Es otra forma de ver el mundo, Tega. Y también cambia lo que te dejan pensando al final. Shakespeare te deja muy pensativo,
pensando muy profundo, preguntándote por qué y para qué sufrimos tanto, cuál es el sentido de todo esto. Te deja con la cabeza hecha un lío. Ay, no, si traes bien equivocado el coco. Pobre de uno, que sale agobiado. Y en cambio, Chespirito, uy, qué gusto. Terminas de ver su programa y lo único que piensas es, ay, qué rico sería una torta de jamón, oye, con mucho chile. Ay, te deja feliz, con hambre. Pero al final de todo, feliz, la mayoría del tiempo al menos. Excepto en el episodio del ratero, ese sí da tristeza. Y es que los dos son profundos. Los dos nos dicen verdades duras, solo que uno usa el drama para contártelo y el otro usa el humor para que te entre mejor la medicina. Dos genios, cada uno a su estilo. Ay, oye, ¿y por qué crees que después de más de 400 años Shakespeare siga vigente? Porque Chespirito es el éxito mundial que es hoy en día. Oye, ya lo están doblando hasta en japonés. Esto es porque ambos crearon espejos. Cuando ves a Hamlet, ves tus dudas. Y en el Chavo puedes ver tu niñez. Ves al Chapulín y ves tus ganas de ayudar, aunque no seas demasiado bueno. Pues Shakespeare es el clásico mundial. Chespirito es el clásico latinoamericano. Ambos elevaron su arte. Shakespeare hizo del teatro algo inmortal. Chespirito hizo de la televisión arte puro. Y fíjate lo que dice, que Shakespeare inventó miles de palabras nuevas, pero Chespirito también. Chusma, chimoltrufia, que yo ni sé pronunciar, digo chimustrufia, sin querer queriendo. Palabras y frases que ahora son parte del vocabulario latinoamericano. A ambos cambiaron el idioma a su manera. Y lo más importante, ambos nos enseñaron que la perfección es aburrida, que lo que nos hace humanos no es ser perfectos, es ser complejos, torpes, nobles, dudosos, ingenuos. Como decía el Chapulín, lo importante es no caerse, sino cómo te levantas. Eso me suena más a Jenny Rivera. O si alguien te ayuda a levantarte antes de que te pisen. Llegamos al final de este tiempo. Desglosamos, comparamos, nos reímos y aprendimos. Vimos que desde los palacios hasta el barril, el ser humano es igual. Que el arte grande no es el que usa trajes elegantes, sino el que toca el corazón. Shakespeare te hace llorar de emoción, Chespirito te hace llorar de risa, pero ambos te hacen entender lo que somos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperemos que hayan disfrutado, que aprendieran algo y que la próxima vez que vean una obra o un capítulo digan, oye, ese es el arquetipo de esos que hablan los locos del podcast. Para sugerencias, comentarios, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ni al caso, Tega, solo tenemos 2. ¿No es cierto? Tenemos 3. Ni al caso, solo somos 3. Yo soy Mimo Ortega. Su servidor Emanuel López y nosotros somos Histriónicos Podcast. Hasta la próxima. Bye. Bye.